Travesuras de la niña mala, por Mario Vargas Llosa. Las travesuras de la niña mala es una novela que por instantes te cautiva y en otras te colma de hechos poco creíbles y absurdos con las constantes coincidencias de espacio y tiempo, donde los factores favorecen al personaje de la historia, quedando siempre abandonado por todos los amigos con los cuales va compartiendo la narración, llegando el siguiente, el cual le permitirá tener noticias de su amada obsesión, mientras los diversos cambios políticos en el Perú van siendo puestos al día por su tío segundo, Ataúlfo Lamiel, y su preocupación por lo que le suceda a su país y siempre diciéndole que hizo bien al irse a Europa. Reflexiones sobre una niña mala. El mismo título de la última novela de Mario Vargas Llosa da un buen inicio de lo que es una narración ligera de entretenimiento y de tema amoroso y erótico. Aunque estos temas han rondado siempre su imaginación, no es exagerado considerarla su primera novela en la que lo amoroso y sentimental es el foco central de la acción. En este sentido, su antecedente más cercano sería La tía Julia y el escribidor, en 1977, donde ocupa exactamente la mitad de la parte autobiográfica del relato. Algo semejante ocurre en sus novelas declaradamente eróticas Elogio de la madrastra en 1988 y Los cuadernos de don Rigoberto en 1997, en las que lo sexual se alterna con páginas dedicadas a reflexiones sobre estética o cultura. En esta novela todo gira alrededor de una historia en donde el personaje principal, Ricardo, un muchacho de clase media, ve un cambio radical en su vida al reconocer a Lili, una niña que se presenta como una chilenita, la cual alborota el distrito de Miraflores en el verano del año 1950, la llamada niña mala. No es esta la única novedad ni la más importante. Las novelas del autor son montajes de múltiples historias cuyo patrón mínimo es binario. Dos historias que primero corren paralelas pero luego convergen y se interceptan. Ese patrón binario es la base estructural indispensable o ideal para que su imaginación despliegue un juego mediante desplazamientos y transiciones de espacios, tiempos, tonos y estilos narrativos, en donde el autor, en incontables momentos, parece perderse de la historia con un resumen de detalles como nombres de calles, avenidas y países, que de pronto el interés del lector se ve contenido al avance de la novela sin saber en qué momento regresará a la historia principal. La total ausencia del indicado patrón introduce un cambio sustancial y un reajuste en el modo habitual como su mundo ficticio se presenta ante el lector. Lo que ahora tenemos es una historia que se mueve en un único plano lineal, siguiendo estrictamente un curso cronológico que comienza en los años 50 y termina ya cerca del presente. Los saltos temporales han sido reemplazados por los continuos cambios de ambiente geográfico. Las metamorfosis de los personajes, que permanecen casi siempre a la vista, y la acción misma están metódicamente ligadas al escenario concreto donde ellos se encuentran. Pues, siguiendo el designio del autor, cada capítulo ocurre en una ciudad distinta: Lima, París, Londres, Tokio, Madrid. Sin embargo, es cierto que las dos primeras capitales reaparecen más de una vez y que el indudable centro de todo es París, al punto de que la obra puede considerarse un homenaje a esa arquetípica ciudad. París y el resto cumplen así una clara función de coprotagonistas. Hay una consecuencia curiosa y quizás involuntaria de esos grandes desplazamientos geográficos. Aunque los personajes sean los mismos y el hilo de su relación amorosa se mantenga pese a los distintos lugares,
dónde van a parar. Los sucesos de cada capítulo tienden a presentarse con cierta autonomía narrativa. Tienen un ambiente específico, personajes secundarios que no vuelven a aparecer, incidentes dispuestos para funcionar in situ y un cierre bastante definitivo. Como es bien sabido, el único libro de cuentos de Vargas Llosa es el lejano Los Jefes, del año 1959, al que siguió el relato Los Cachorros, en 1967. Siempre me había preguntado por qué no volvió a cultivar la narración breve y sospechaba que, mientras se estructurasen según el patrón, sus historias no podrían configurarse sino como novelas, preferentemente con macizas proporciones épicas. Como esto ha desaparecido en esta última obra, la naturaleza tan episódica de cada capítulo genera una soberanía que bordea con el cuento y sugiere una novela escrita a partir de secuencias concebidas casi independientemente. El perfil propio de cada ciudad otorga a lo que allí ocurre y da un carácter singular a cada uno de ellos. Son como cápsulas que contienen la clave del desarrollo de la novela y del destino de sus protagonistas, marcados por la errancia, el encuentro y el desencuentro. Otra consecuencia importante de este diseño, otro reto que asumió el narrador, es que, siendo las cuitas amorosas de la pareja el asunto dominante o único de la composición narrativa, esta depende exclusivamente de que su contextura y su evolución psicológica tengan plena verosimilitud y lógica, aunque sus aventuras o desventuras sean disparatadas. Es sin duda una novela de personajes y no de acción. Creo que esta debe ser también la primera vez que el autor trabaja una novela dentro de marcos más propios de las convenciones del relato tradicional, sin el efecto intensificador de los contactos entre dos o más madejas narrativas simultáneas. Aquí todo marca hacia adelante y viaja, acompañando a los protagonistas, pero sin cambiar de nivel. Contemplamos los hechos siempre desde el mismo ángulo. Esta especie de, entre comillas, educación sentimental comienza de modo promisorio. Estamos en el Miraflores de 1950, una época y un territorio varias veces explorados por el autor, en medio de un verano que el adolescente Ricardo Somorcucio, en la primera línea de la novela, califica de fabuloso. Llega la orquesta de Pérez Prado. El mambo se convierte en la moda del momento, pero sobre todo aparecen las chilenitas, un par de hermanas llamadas Lili y Lucy que, con su gracioso acento y sus costumbres más liberales, causan sensación entre los muchachos del barrio. Muy poco después, Ricardo y Lili comienzan una historia de amor que, en vez de durar lo que duran los amores a esa edad, se convertirá, al menos para él, el niño bueno, en el amor u obsesión de toda su vida por ella, la niña mala. En el mismo capítulo inicial tenemos la primera sorpresa. La presunta chilenita, entre comillas, en verdad no lo es, pero el misterio de su identidad, pues tampoco se llama Lili, se mantendrá casi hasta el final. Antes de alcanzar ese punto serán muchas las personas sin ser ninguna de ellas. A pesar de esas y otras intrigas, leyendo los primeros 2/3 de la novela, me pareció que no siempre los personajes y sus peripecias cobraban la vida necesaria para creer cabalmente en ellos y así poder sumergirme sin reservas en la acción. Trataré de explicar por qué. El relato presenta un caso característico de amor imposible pese a un matrimonio de conveniencia o desdichado por la enorme diferencia que hay entre los sentimientos y las aspiraciones de los dos, lo que está bien señalado por esos apelativos de niña mala y niño bueno. De ellos mismos se aplican. Pero tales designaciones apuntan también a estereotipos que los esquematizan, los adelgazan o trivializan. Están tratados
como superficies planas sin mucho volumen o densidad. Sentimos su artificio, algo folletinesco, no su realidad. Afortunadamente, hay un notorio salto cuantitativo y cualitativo a partir del capítulo 5, El niño sin voz, cuando la vida de ella toma un dramático giro que la redime a su propia frivolidad y de sus calculadas manipulaciones, lo que produce en él reacciones cuyo fondo humano va más allá de un simple empecinamiento en seguir amando como un becerro a una mujer que no lo ama, ni lo respeta, ni le interesa. En verdad, ella ha sido hasta ese momento un paradigma del egoísmo y sobre todo del arribismo, cuya causa solo nos será revelada en ese último tramo, junto con otras grandes sorpresas que animan el texto. De paso, hay que observar otra novedad dentro del universo ficcional de Vargas Llosa. La niña mala significa una clara inversión del código machista dentro del mundo social que retratan sus novelas, pues vemos a un hombre completamente sometido a la voluntad de una mujer. Los personajes secundarios y sus conflictos laterales, por ejemplo el niño mudo, sus padres adoptivos, la simpática Marcela y del último capítulo son mucho más interesantes que todos los anteriores. El final es conmovedor. 4 décadas después, muy cerca ya de la muerte, ella hace su único acto generoso con su amante y luego le propone, sabiendo que en su vida él solo fue un intérprete y traductor, lo siguiente: ahora que te vas a quedar solo, confiesa que te he dado tema para una novela. Al volverse más reales, el tono liviano y juguetón de comedia sentimental adquiere tintes trágicos. Dejo de lado otras cuestiones de interés, como el tratamiento de lo sexual y del amor en la edad madura, asunto análogo al que encontramos en El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez. El de asumir la vida como ficción, una tentación de realizar algo imposible que el autor examinó en su reciente ensayo sobre Víctor Hugo, el lenguaje cronístico o de testimonio autobiográfico con varios personajes reales que se mezcla con el novelístico en las minuciosas descripciones de los escenarios o del trasfondo político. Aquí hay una asombrosa predicción. Pero sí consideraré las consecuencias estilísticas del último punto, la visible abundancia de frases cliché como «me dejó hecho una noche por muchos días», «se dedicó a mí en cuerpo y alma», «ya se habría mandado mudar con la música a otra parte», «jugando de tú a tú con Gilal», «se me quedó mirando con una carita de mosquita muerta». Varias forman parte del vocabulario erótico de Ricardo, que ella apropiadamente llama guachaferías, irreemplazable peruanismo que denota lo cursi, de mal gusto, ridículo por lo pretencioso. Caben, por lo tanto, dentro de diálogos, pero menos cuando Ricardo, el exclusivo narrador de la novela, cuenta otras situaciones o describe ambientes cosmopolitas. Contradicen el hecho de que es un hombre con claros intereses intelectuales y estéticos, nada guachafos. José Miguel Oviedo, la creación de un personaje paradigmático, se podría decir que toda la obra narrativa del escritor peruano Mario Vargas Llosa, incluida su obra ensayística, ofrece caras distintas, desafíos revueltos con mecanismos diferentes de representación y exposición. Nada que ver con un libro como La orgía perpetua, insuperable ensayo de Madame Bovary, con él celebrado La verdad de las mentiras o el más reciente dedicado a Los miserables de Víctor Hugo. Red de conexiones literarias casi insospechadas trufan este último texto, pero sobre todo trufado por este entusiasmo contagioso por el auténtico conocimiento de la ficción. Con la obra de imaginación
otro tanto nada más alejado de Conversaciones en la Catedral que La guerra del fin del mundo, o nada más que ver La fiesta del chivo con esa ofrenda al género erótico que es Elogio de la madrastra. No obstante, estas diferencias de registros y estructuras narrativas que tan magistralmente sabe el autor de La Casa Verde alternan entre obra y obra. No esconde nunca dos constantes: la pasión de contar y un compromiso inexcusable con la única realidad que autoriza la novela verdadera. La realidad verbal o la verdad de las mentiras que diría el mismo autor. Nada sería más apropiado para aquellos lectores que se incorporan por primera vez a la literatura de Vargas Llosa que tener como referencia paradigmática su penúltima novela, El paraíso en la otra esquina. Esta novela enseña mucho sobre el mundo ficcional de su autor. Aquí convergen algunos amores literarios, la novela decimonónica, el trazo naturalista, el esbozo melodramático. También convergen la pasión histórica y la trascendencia moral. Y sobre todo, la maestría en la reconstrucción de un personaje real, una maestría que solo se puede dar si lo que se logra en el fondo es un personaje de ficción. Flora Tristán. Incluso para aquellos lectores habituales del escritor peruano, El paraíso en la otra esquina puede servir para calibrar y entender la hechura de la heroína de su nueva novela, Travesuras de la niña mala. No tiene la dimensión documental de la anterior, ni su estructura contrapuntística, pero aprovecha de aquella su carpintería para la definición de un carácter inolvidable. Esta obra está narrada en primera persona. Sus escenarios son Lima, París, Londres y Madrid. Esto nos pone en la siguiente tesitura. Mario Vargas Llosa juega con lo autobiográfico. Todo el mundo sabe de su estancia en París, también en Londres. El que narra, Ricardo Somorcucio, podría responder como lo hizo el mismo Flaubert. La chilenita soy yo, en referencia a Otilia, la protagonista de la novela. ¿No había afirmado en La orgía perpetua de Vargas Llosa que solo se puede invitar e inventar historias a partir de historias personales? Esto por un lado. Por otro, sin dejar su ensayo de Flaubert, en Travesuras de la niña mala, convergen 4 conceptos que Mario Vargas Llosa subraya como capitales del novelista francés: violencia, rebeldía, sexo y melodrama. 7 capítulos componen la novela. Otilia y sus múltiples máscaras son la columna vertebral de la historia. A su vez, cada capítulo es una historia de destinos y azares que van jalonando el retrato y el relato de Ricardo, y que le van larvando en su subconsciente la novela que estamos leyendo. Todo comienza en el barrio elegante y pituco de Miraflores. Allí comienzan las andanzas de la chilenita. Luego viene el viaje a París del narrador, Ricardo, y el encuentro casual con la chilenita, que ahora se llama, aunque ya se nos ha develado que la chilenita no era menos peruana que los peruanos, convertida en la camarada Arlette, una revolucionaria del comunismo, la cual es dejada ir por el niño bueno Ricardo, renunciando a ella al no poder ser capaz de enfrentar el amor que decía tener, el cual lo sumiría en una ida y venida a lo largo de la historia. Luego aparece como una dama de alta burguesía que quería emular, Madame Arnoux. Por cierto, una equivocada alusión de la Madame Arnoux de la educación sentimental de Flaubert. Ricardo inicia una tórrida relación clandestina y espaciada por los incontrolables e incontables abandonos de la chilenita o la niña mala. Para Ricardo, la pequeña y agraciada mujer de sus tías es como una maldición necesaria, una enfermedad que no se debe extirpar a condición de que nos pague con la felicidad tan inconstante y doliente como luminosa.
Travesuras de la niña mala nos cuenta una historia de amor. Podría agregarse que a la novela no le faltan los ingredientes políticos e históricos, un cierto aire de desilusión generacional a la manera de Balzac o Flaubert trataron este tema. Pero para mí esta historia es fundamentalmente la de una heroína operística. Su condimento melodramático nos remite a un personaje que bien podrían haber dibujado su admirado y estudiado Víctor Hugo Sola. Y en este contexto narrativo, el autor peruano insufla a su figura central esa naturaleza decimonónica de heroína arribista. En la construcción de esta protagonista, Vargas Llosa puso toda su sabiduría ficcional, el oficio y el arte. La ambición de la niña mala, su necesidad de escala social, se va fraguando con la misma hechura de una personalidad enormemente magnética. Sus patológicas relaciones con algunos hombres, sus renuncios eróticos, no disimulan ante Ricardo y su afán de redención mediante el ambiguo y casi indescifrable amor que le profesa. En un momento determinado de la novela, Ricardo visiona en un cine parisino La Diligencia, el célebre film de John Ford. Pero el lector debe recordar que esa película se hizo en base al relato de Maupassant, Bola de Sebo. La heroína de ese relato despierta en sus congéneres un calculado desprecio. En cierta manera, la heroína de esa sublime historia debe defenderse de igual sentimiento en la novela. Mario Vargas Llosa ha creado con esta mujer un personaje de galería. Le ha insuflado toda la soledad posible y toda la difícil reverdía para hacerla un ser humano verdadero, además de verdaderamente novelístico. No es casual que la novela termine en el lugar donde Paul Valéry escribió El cementerio marino. Travesuras de la niña mala está escrita con el mismo rigor formal y estilístico que el poeta francés exigía para sus libros, esa precisión quirúrgica que exigen los retratos humanos más audaces y huidizos. Como la pasión del escritor se encamina por el sendero del deseo más que por el amor, dejando claro la tendencia de dejarse arrastrar por una obsesión por una mujer a través del desprecio y la humillación, juega con el personaje. Siempre siendo las novelas de Mario Vargas Llosa una crónica de la clase media peruana, los cuales son los personajes de todas sus novelas, aquellos que tienen cierto camino andado por sus estratos sociales, no pudiendo meterse en personajes de una condición humilde, dejando entrever la poca capacidad del escritor de sufrir una metamorfosis de su vida en la infancia y juventud. La niña mala ha de ser capaz de todo con la finalidad de poder estar por encima de todos aquellos que la conocieron y tratando de desaparecer todo su pasado, llegando a extremos en los cuales no era necesario llegar durante su permanencia en Japón. Como Kuriko dominaba por un japonés, Fukuda, enfermo, cual las novelas del poeta personaje de la novela Ciudad y los perros, donde el poeta venida pequeñas ediciones de libritos pornográficos a sus compañeros del cuartel Leoncio Prado. El escritor deja entrever sus avenencias por los temas eróticos, dejando su imaginación u obsesión por las historias entrelazadas con el erotismo. Es el total desagrado de tantas veces que se separan y sin querer las noticias llegan como colocadas por el escritor para su reencuentro, además del extremo de no solo serlo con la niña mala, sino también hasta con el padre de la misma en su único viaje retorno al Perú, Arquímedes el rompeolero. Cual telenovela mexicana, siempre de mala calidad, todo sucede para entrelazar la novela con excesos, descubriendo el verdadero nombre de la niña mala, Otilia, intentando justificar la eliminación de todo rastro con su pasado como la hija de la cocinera de una familia de clase media. Resumen, Ricardo ve cumplido a una edad muy temprana el sueño que en su Lima natal
alimentó desde que tenía uso de razón, vivir en París. Pero el reencuentro con su amor de adolescencia lo cambiará todo. La joven inconformista, aventurera, pragmática e inquieta lo arrastrará fuera del pequeño mundo de sus ambiciones. Testigos de épocas convulsas y florecientes en ciudades como Londres, París, Tokio o Madrid, que aquí son mucho más que escenarios, ambos personajes verán sus vidas entrelazarse sin llegar a coincidir del todo. Sin embargo, esta danza de encuentros y desencuentros hará crecer la intensidad del relato, página a página, hasta proporcionar una verdadera fusión del lector con el universo emocional de los protagonistas, creando una admirable tensión entre lo cómico y lo trágico. Mario Vargas Llosa juega con la realidad y la ficción para liberar una historia en la que el amor se nos muestra indefinible, dueño de mil caras, como la niña mala, pasión y distancia, azar y destino, dolor y disfrute. Creo que en efecto hay varios pasajes de la novela que no son creíbles. Me cuesta trabajo entender las casualidades por las que los niños, mala y bueno, se reencuentran en un mundo globalizado. En conclusión, la trama me parece poco fundamentada en cuanto a la representación de los sentimientos de los protagonistas, que me parecen más lógicos, aun cuando raros, dado que son llevados a límites que atentan contra la normalidad, entendiendo que ella percibe el amor como algo innecesario. Hasta el fin de su vida reacciona de forma diferente. Pero la muestra débil, Vargas, sometida totalmente por el japonés, deja de ser cerebral, mientras él se queda clavado en la recepción y en la percepción del amor con aquello de solamente una vez, o es acaso que no hay nada más bello. A mí me ha parecido rara, no la entiendo del todo. La vida de un personaje Ricardito, a quien le gusta que lo lastimen tantas veces, por otra parte la niña mala, una auténtica oportunista, que todo lo manejó siempre a sus intereses. ¿Dónde está el verdadero amor? No sé, sigo sin entender realmente el mensaje. Personalmente le doy 4 estrellas sobre 5.